nuestro código, luego de su reforma, en virtud de la responsabilidad parental, ya facultaba a los padres para poder realizar este tipo de controles dentro de lo que es el cuidado personal de las personas menores de edad, ¿sí? Uh-huh. Y asimismo, como vos mencionabas al principio, ya algunas billeteras virtuales, las más utilizadas, como Mercado Pago, Ualá, aplican este tipo de controles desde sus inicios. O sea, Ualá desde que se creó y Mercado Pago entre 2021 y 2023 fue mejorando en su billetera virtual estas posibilidades de control respecto de los padres. En el caso de Modo, necesariamente va a tener que estar ligado a una cuenta bancaria. Uh-huh. Para abrir una cuenta bancaria también se requiere la autorización del adulto responsable. De manera que la ley viene a poner de relieve esta situación, pero la encuentro un tanto... no va a tener a nivel práctico una gran implicancia más de lo que ya había, digamos. Uh-huh. Entonces, hoy en día usted dice que el Código Civil ya lo establece. Así es. ¿Cuál es el caso práctico en el que esa letra del Código Civil se puede aplicar en un caso en el que un padre necesite tener control sobre la billetera de su hijo? Lo que pasa es que para que una persona menor de edad pueda abrir una cuenta en una billetera electrónica, una billetera virtual, va a necesitar sí o sí la autorización de su padre al momento de abrir la cuenta. Uh-huh. Entonces, ya para la billetera virtual, esa cuenta es una cuenta utilizada por una persona menor de edad y esos controles ya están previstos. Uh-huh. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, de Modo, los distintos bancos tienen distintos requisitos y esto está relacionado más allá, porque digamos, esta situación de control se daría tal vez en una instancia muy avanzada de un problema financiero en el que haya quedado incluido la persona menor de edad, ya sea por consumos de más, uh-huh, o por una problemática muy grave que atraviesan principalmente los adolescentes, que son las adicciones a los juegos, ¿sí? Uh-huh. La ludopatía. De manera que llegar a esta instancia de control o de tratar de cerrar una cuenta, tal vez es una instancia ya avanzada de la situación. Lo ideal es la prevención. Entonces, si a mi hijo yo le voy a facilitar la utilización de una billetera virtual o la apertura de una cuenta bancaria, como padre no solamente estoy facultado, sino que tengo la obligación de ejercer ese control por el Código Civil y Comercial, ¿sí? Uh-huh. Entre los artículos que establecen la responsabilidad parental. Esta responsabilidad parental va de la mano con la madurez que vaya desarrollando esa persona menor de edad, ¿sí? No es lo mismo hablar de un chico de 13 años que hablar de uno de 17, ¿sí? Claro. Hay diferencias allí. Entonces, esto no va solamente de las posibilidades tecnológicas que esté dando o las herramientas tecnológicas que esté dando una billetera virtual o una entidad bancaria, sino la prevención, la educación, el cuidado personal que ese padre ha tenido respecto de su hijo. Eso se extiende no solamente a una cuenta, sino a una red social, claro, ¿sí? Es, digamos, el mismo control o el mismo seguimiento que hacen los padres de la vida cotidiana de sus hijos se traslada a este entorno virtual. Pero bueno, ya de hecho las billeteras virtuales más importantes que utilizamos en nuestro país han previsto estas situaciones y habían ya previsto herramientas para que los padres pudieran, disculpen, hacer un seguimiento en tiempo real de los movimientos de la cuenta, advertir, por ejemplo, en el caso de Mercado Pago, hasta advierte si ingresa dinero a la cuenta de terceros, uh-huh, que no hayan sido, claro, transferencias que hayan hecho los propios padres, y da la posibilidad de suspender la cuenta. Uh-huh. También tienen limitadas las cuentas de personas menores de edad el acceso a créditos, por ejemplo, que las personas adultas las tienen más facilitadas, claro, a pesar de que no lo conozcan y eso los haga a veces pasibles de estafas, pero sí, por ejemplo, tienen acceso a tarjetas de crédito, ¿sí? Las tarjetas de crédito que ofrecen las billeteras. Entonces, bueno, ahí también es importante
que el padre haga un seguimiento de lo que ocurre o de cómo maneja, también para educar a su hijo en el manejo del dinero. Claro, es una obligación de los también, padres. Sí. Exactamente. No solamente es una facultad, sino que los padres están obligados a hacerlo, porque es el cuidado personal que un padre debe a su hijo. Claro. Doctora, ¿y hay casos en que los chicos acuden a billeteras no tan conocidas o que quizás son marginales o wallets de criptomonedas o vinculadas que puedan de alguna manera gambetear esos controles de los padres y también, por lo tanto, correr mayores riesgos? Claro, eso seguramente ocurre y es lo que le encontraría positivo a esta norma específica, aunque es una norma provincial, no nacional. Sí. Entonces, a los fines prácticos, para una billetera que opera de manera nacional, que solamente si esté obligada por una provincia, a los fines prácticos no va a ser factible, digamos, tal vez que sea controlar o que hacer que se aplique, porque sería solo para la provincia de Mendoza. Bueno, eso habría que analizarlo o lo tendrá que analizar cada billetera. Pero sí, esta norma lo que vendría a hacer es unificar el criterio para todas las billeteras virtuales, ¿sí? Pero esto más allá de las obligaciones que se puedan generar, lo que es necesario es la responsabilidad de los progenitores de tener el control, porque al final del día quien le dio el teléfono, quien le transfiere dinero a la cuenta y le da la posibilidad de uso en cualquier momento del día, es el padre o la madre. Entonces, esto va más allá por una cuestión de prevención, de educación, de comunicación entre padres e hijos, que tal vez con una ley no lo vamos a poder solucionar. Claro, en definitiva es educación. A ver, del mismo modo en que uno le enseña a un niño que tiene que frenarse ante una senda peatonal cuando hay un semáforo en rojo, o le revisas la tarea todos los días en los cuadernos de la escuela, también hay que ampliar el control y la educación y la concientización al uso de las redes sociales, de los que tantas veces hablamos, y al control sobre sus gastos, a darle un poco de educación en cuanto a lo económico. Exactamente, porque si yo a mi hijo le proveo estas herramientas digitales, junto con el otorgamiento de las mismas, necesito acompañarlo, educarlo y cuidarlo en ese entorno digital en el que se va a manejar. Y también establecer controles o permitir los usos en horarios en que yo pueda ejercer o pueda estar presente en el momento que el niño está utilizando esa billetera o esa red social. Y lo que pasa es que, bueno, tenemos una problemática más grave, que son niños o adolescentes que pasan muchas horas solos o muchas horas sin que los padres efectivamente les estén prestando atención, aunque estén bajo el mismo techo, que estén conectados hasta altas horas de la noche, sin que nadie se los prohíba o que nadie les explique o les pregunte qué están haciendo. Entonces, por más normas jurídicas que tengamos, al final del día estamos hablando de una cuestión que involucra otros derechos, ¿sí? Como el derecho a la privacidad, a la intimidad, a la libertad de expresión. Entonces, van más de la mano de la educación, más de las normas que podamos establecer. ¿Hay otras provincias u otros países que lleven una avanzada en esto, que hayan hecho bien las cosas, que estén siendo referencia, que ustedes que están más encima de la problemática lo vean? No, sí es real que en otras latitudes, por ejemplo en la legislación española, que es a la que yo más he accedido en mis estudios, sí son más estrictos y son más permisivos para los controles que efectivamente puedan realizar los padres. ¿Sí? Por ejemplo, los padres, hay sentencias que han permitido que los padres accedan absolutamente a todos los mensajes privados que una persona menor de edad tiene en una red social. ¿Sí? Son más abiertos en ese sentido, o sea, permiten más que los padres controlen. Pero nuevamente, o sea, aparte también tenemos otra cuestión, una realidad, es que las personas menores de edad tienen más agilidad en el manejo de la tecnología que tal vez sus propios padres. Claro. De manera que por más trabas que se pongan, siempre van a tratar de sortearlas. ¿Sí? Si está esta billetera virtual que ya tiene establecidos estas posibilidades de control, bueno, tal vez buscan otras.
y piden a sus padres una autorización para que les permitan abrir la cuenta en otra billetera virtual, y capaz que los padres lo hacen rápido, sin prestar atención a lo que están haciendo, y bueno, abren la cuenta y ya después no tienen el control. Pero ahí Entonces, volvemos a lo mismo, doctora, o sea, es el padre el que tiene que estar atento, y si el hijo le plantea usar una billetera virtual que de pronto no la conoce, hay que averiguar, preguntar por qué, interiorizarse y en todo caso después dar el ok o no. Es educación al final. Eso involucra la responsabilidad parental. ¿Sí? También la educación digital de las personas que son padres, ¿sí? O que ejercen o que son tutores. Tienen que conocer esas herramientas que les están facilitando a sus hijos. Si yo le doy un teléfono celular a mi hijo que tiene 10 años y ya se está familiarizando con esa corta edad, con el uso de una tecnología que queda inmerso en este entorno digital solo, es un chico que después, ya a los 14 años, va a ser muy complicado tratar de controlarlo exhaustivamente, que es cuando ya aparecen los inconvenientes. Entonces, si yo a mi hijo le doy un celular y mi hijo me dice, yo quiero bajar esta aplicación, yo tengo que tener control en qué aplicaciones está bajando, y tengo la obligación de estudiar esa aplicación para ver qué datos de mi hijo están pidiendo, por ejemplo, y no permitir. Como me dice Jimena, se habla de control y no de acompañamiento, que sería la clave, porque la cuestión es medio incontrolable, y acá la cuestión es más sutil. ¿Cómo hacer para acompañar a los chicos que se sientan acompañados y no controlados? Porque a ver, nos ha pasado todo. Cuando tus padres te controlan demasiado, tenés todas las estrategias habidas y por haber para escapar del control, y más cuando los chicos se ponen... A ver, hoy tienen una expertise entre ellos que nos superan a nosotros, hacen un think tank entre ellos y no hay manera de seguirles el rastro. Entonces, ¿cómo hacer para que esto se haga efectivamente un acompañamiento en donde va a ser más fructífero para todos? Bueno, esto es desde temprana edad, desde muy temprana edad. Hoy en día los chicos están en permanente contacto con la tecnología, ya sea porque tengan acceso a la misma o porque en su entorno, sus compañeros del colegio, por ejemplo, ya han tenido acceso a la tecnología, porque desde chiquititos, para entretenerlos, por ejemplo, en un almuerzo, en un restaurante, sus padres con 4 años ya les facilitaron un dispositivo para que vean videos. Por eso se mueven como peces en el agua y a nosotros nos cuesta seguirle el paso. Siempre vamos corriendo de atrás de los chicos, ese es el problema. Pero no hay que confundir que la facilidad que ellos tienen para el manejo de la tecnología no se traduce en el conocimiento, en el entendimiento de las consecuencias a las que puedan verse expuestos por el uso de las mismas. Eso los chicos, por más de que manejen con facilidad y rapidez un teléfono, no quiere decir que ellos tengan la madurez suficiente o la capacidad para comprender el alcance de las cosas que hacen, por ejemplo, si comparten datos personales, comparten imágenes propias, personales, o sea, imágenes cotidianas o incluso imágenes más íntimas de la intimidad de su vida, de su hogar, ¿sí? Ni hablar, bueno, si comienzan a hacer gastos, de hecho, tenemos este problema de la ludopatía que se ha hecho más visible en este último tiempo, pero en el estudio hemos tenido muchas consultas de papás que sus hijos, jugando con el teléfono, teniendo relacionada una tarjeta de crédito o una billetera virtual, un niño de 5 años ha comprado posibilidades para continuar en un juego. ¿Sí? Claro, y el niño lo hace sin saberlo. Ese niño ni siquiera entiende lo que está haciendo. No, el chico quiere jugar, pero claro, ese es un problema. Claro, ahí el control y el acompañamiento es lo que faltó, el de los padres. No sé, es como dejar a un chico en la cocina con 5 cuchillos y 5 tijeras en arriba de la mesada. Exactamente, yo siempre hago esta comparación y de hecho la hago en mi familia, ¿sí? Cuando me plantean la posibilidad de tener un teléfono a una edad que considero que no es conveniente. Yo les planteo a los chicos, ¿vos cómo te sentirías si un día tu mamá, tu papá abren la puerta de tu casa a las 2 de la mañana y te dejan solito en la esquina en tu barrio, solo? Y cierran la puerta con llave y vos no podés volver a entrar a tu casa. ¿Cómo te sentirías? Es lo mismo dejar a un niño de 9 años solo en la calle a las 2 de la mañana que dejarlo solo conectado a internet aunque esté en la habitación de al lado.
Entonces, es esa situación, o sea, da una sensación de seguridad, porque bueno, está en mi casa, está ahí al lado, pero está en un mundo que pasan 1000 cosas en ese entorno virtual. Entonces, mientras mi hijo está sentado al lado mío con un celular, yo puedo ir conversando, ¿qué estás viendo? ¿Qué has visto nuevo? Darle la posibilidad de que si tienen una duda, estar atento para que me lo pregunten, ¿sí? Porque a veces uno está en la vorágine, los padres están trabajando, el niño está solo, o están ya a altas horas de la noche, por ahí surge una situación y el niño no tiene un adulto a quien preguntarle. Le hago una pregunta cortísima porque ya estamos con el top. Un oyente nos dice, en el Banco Galicia, ¿pueden los chicos solos abrir una billetera virtual sin que un adulto se entere? ¿Es posible eso? Desconozco cuál es la modalidad de cada banco, ¿sí? Sí, para abrir una cuenta bancaria existe la posibilidad de que una persona entre 13 y 17 años, menor de edad, tenga una cuenta. Pero para eso sí va a tener que ser el adulto el que habilite la creación de esa cuenta. Claro. Pero la configuración de la cuenta hay que ver cómo es en cada entidad, porque puede ocurrir que yo haya abierto la cuenta y después mi hijo cambie las credenciales de acceso y yo ya no pueda tener acceso. Entonces eso habría que ver en cada entidad bancaria en cuestión. Claro. Y en todo caso, si yo quiero que mi hijo entre 3 y 17 años tenga una cuenta bancaria, tomarse el tiempo y hacer este estudio más exhaustivo de cuál es la cuál es la entidad bancaria que más posibilidad de seguimiento de esa cuenta me va a permitir como padre o como madre.